Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a platicar de las olas del mar. Sí, les vamos a decir, porque no es trivial, qué son las olas y cómo se forman. Es algo muy mágico del cosmos. Muy mágico del cosmos, hermana. Sí, sí, También sí les vamos es. a platicar qué pasa cuando las olas se regresan y por qué eso es tan peligroso. La corriente como tal. Les La vamos a corriente. platicar el porqué de cuando uno va a la playa y en tu cachito de playa rompen las olas horrible y no te puedes meter al mar, pero ves como a 300 metros, a 6 hoteles, es como una alberquita y te da muchísimo coraje. Eso está increíble porque también les vamos a platicar por qué hay lugares del mundo donde hay olas famosas para surfear y otros donde no. ¿Qué es lo que hace que una ola rompa, crezca y rompa? Ujú. Luego Y les vamos luego, a... ¿qué Sí. pasa? Y luego, ¿qué pasa cuando efectivamente se está formando y ves ese colorcito blanco tan hermoso y ese sonidito de... ¿Por Ey, qué? Why? sí, hablaremos del sonido de las olas, cómo se produce y por qué le ha generado tanto dinerito a la gente que hace máquinas de sonidos, porque nos relaja. Ujú, ujú. Ujú. También vamos a platicarles ya con más detalle de algunas olas famosas, como la ola de Mundaka, las olas de Nazaré, las olas de ahorita de las Olimpiadas de ¿qué? Teajupo. Y les vamos a hablar de otras olas que son muy famosas, que son las que más destruyen, que son las de los tsunamis, que se producen por otros factores que las olas normales y que son muy del terror. Son muy del terror. Y en el pilón para Patreons, si no son Patreons, métanse a patreon.com/mandarax y descubran cómo pueden hacer que Mandarax exista y con eso tener ciertos beneficios como este pilón. Vamos a platicarles de las olas y el calentamiento global. Porque como las olas dependen de tantas cosas que tienen que ver con el clima, si el clima cambia, las olas cambian. El link para que entren y se hagan nuestros Patreons, por favor visítenlo, por lo menos para saber de qué va. Es patreon.com/mandarax. Ahí se pueden enterar de todos los beneficios que implica ser nuestro Patreon y de cómo neta, 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 este programa no existiría sin nuestros Patreons. Ahora, si de plano no pueden o no quieren hacerse nuestros Patreons, tómense un minutito antes de que empecemos para darle like y subscribe y cosas, todo lo que puedan de seguimiento e interacción, ahorita antes de que empecemos en la plataforma que sea que estén escuchando. Eso ya nos tira un paro. Ujú. O Ujú. compártanlo con sus amigos y enemigos. Sí. Y escríbanos a nuestras redes sociales que son twitter.com/mandarax, o sea, @mandarax, Instagram @lasmandarax y facebook.com/mandarax, lo explica todo. Mandarax es un programa que hacemos en colaboración con Sonoro, que son nuestros productores, y les agradecemos mucho. Y con esto ya empezamos con las olas del mar. Las olas son un misterio, no solo de la ciencia, sino en general. ¿Alguien regresó Siento. romántica de sus vacaciones? Sí, es que vi muchas olas, como que todo el tiempo había olas, estaba muy salvaje el mar. Entonces todo el tiempo se escuchaban, sobre todo. Y yo Mm. decía, además como se me olvidó cualquier libro y mi Kindle, lo único que hacía era ver el mar, que estuvo bien. Porque más no me podía meter porque estaba demasiado salvaje. O sea, Claro. realmente lo único que hacía era como estar en la hamaca viendo el mar. Yo cuando le di clic al link del guión y vi de qué era, yo fue como de a alguien le pegaron sus vacaciones durísimo. Es verdad. ¿Verdad? Pero es Bueno, que a ver usted, si o sea, como que pensa, ¿qué es una ola? O sea, ujú. ¿qué es? Es raro. Sí, como que no es estándar que haya tanto movimiento como rítmico y a veces más loco y a veces menos loco y que parece como absolutamente aleatorio para uno que lo ve desde afuera. ¿Qué está pasando? Que a veces hay más y a veces hay menos y a veces son más altas y a veces son más chiquitas. Y es Y como de, además, güey, meh, ¿de qué está hecha? O sea, claro. porque es agua, pero una ola no es agua, es algo más, ¿no? ¿Y qué húbole con la luna? Que siempre nos han dicho que es la culpable de muchas de las cosas que pasan como cerca de la ola, pero no es claro, una vez que estás como a la luz del día, por qué estaría teniendo como efecto la luna, o qué, como uno como usuario casual del mar, entiende poco. User experience no se sabe qué hay detrás. Entonces, a Sí, ver, las olas del mar, o bueno, de sí. cuerpos de agua, pero más bien del mar, son ondas.
Y las ondas son disturbios en un medio que tienen energía, pero que no mueven de manera neta a las partículas. O sea, sí se mueven las partículas porque hay cierta energía, pero no es que la partícula A termine del lugar 1 al lugar 2. Como por ejemplo, imagínense una cuerda, un mecate. Entonces tú tienes un mecate agarrado, yo tengo el otro extremo del mecate Ujú, y entonces yo le hago así con la manita, o sea, hacia arriba, hay una onda, pero ujú. pues en realidad las partículas del mecate están en el mismo lugar en donde estaban antes. Ok, sí, se Es, entiende, sí. ajá, eso es una onda y las olas del mar son ondas también, lo cual implica cosas locas. Sí, sobre todo porque, ¿por qué se crean esas ondas? O sea, no hay una Alejandra haciéndole así al mecate conmigo como siendo agitada del otro lado, sino que pues como esa cuerda a la que Ale le aplica energía para crear la onda, pues las olas del mar también se crean a partir de energía que pasa a través del agua y que ocasiona que el agua se mueva de forma circular. O sea, el agua, como lo menciona Alita, no realmente viaja en ondas, sino que las olas, estas ondas, transmiten energía, no agua alrededor del océano, y si no hay nada que las detenga, tienen el potencial de viajar así por la longitud entera de uno de los mares. My God. Una Yes. cosa en esto de que es el movimiento circular, o sea, que la energía que pasa a través del agua causa este movimiento circular, es que es movimiento circular en la columna de agua. O sea, no es como movimiento circular así de que llega a la playita y se va y el círculo es así. No, es de arriba hacia abajo. Sí. Esas son las olas en realidad. Y bueno, la gran mayoría de las olas, o sea, lo más frecuente es que estén causadas por el viento. Estas son las olas que vemos cuando estamos en el mar, o sea, las de la superficie, que son creadas por la fricción justo entre el viento y la superficie del agua. Entonces llega el airecito, sopla en la superficie del océano y o sea, este soplo, esa fricción, crea un disturbio que es lo que hace que se cree pues la ola que vemos como tal, o sea, como la cresta de la ola. Y pues eso es algo que todo mundo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando vamos al mar, claro. Ahora, no solo es el viento, claramente sí tiene que ver la luna, o eso que nos dijeron desde que éramos muy jóvenes de que la luna ocasiona, pues por lo pronto las mareas, es real. Ahora, no es la luna como mando unos así rayos misteriosos que Efectos transforman, especiales. sí, como rayitos lunares, piu, 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 para que el agua del mar se mueva. No, en realidad es su jaloncito gravitacional, pero no solamente es el de la luna, también es el jaloncito gravitacional del sol, ambos jaloncitos gravitacionales sobre la Tierra, que ocasionan olas, pero en forma de mareas, como olas de marea, lo que se conoce como el tidal wave en inglés. O sea, la marea como tal. Y eso lo Sí, explicamos en otro capítulo que no me acuerdo cuál era. yo tampoco. Es que llevamos 9 años haciendo esto, chicos. Se nos olvida Pero luego les exactamente dónde está decimos. todo. Pero luego les decimos porque lo explicamos ahí muy bien. Porque más es de como un Ah, pues sándwich. debe ser en el Mandarax de la Luna. Ah, probablemente sí. Ujú. Sí. Se me ocurre, o sea, como que si hablamos de eso, sí es como de, Entonces, a ver, ya quedamos que llega viento, sopla sobre la superficie del agua. Eso hace que transfiera su energía del viento y al agua. Entonces, como el agua ahora tiene energía, eso causa este movimiento circular en la columna de agua, o sea, como hacia arriba y hacia abajo. Entonces, las moléculas de agua empiezan a bajar y a subir, y eso crea olas tal cual que se mueven, pero que más son empujadas por el viento. O sea, sí se está moviendo el agua como hacia arriba y hacia abajo en un movimiento circular, pero además, pues hacia la dirección en la que esté soplando el viento. Las olas, como ya dijimos, lo que transportan es energía, no transportan agua. Como la ola, la famosa ola mexicana. sí, O sea, la la ola ola de del los estadio. estadios. Sí, Sí, de, la ola del estadio, oiga. Entonces, en la ola del estadio, pues sí, hay una ola y un movimiento, pero la gente está en su lugar. Así, ujú, el agua está en su lugar, pero ujú. hay un movimiento.
Nadie nunca pensó que podría funcionar el concepto de la ola del estadio para explicar cuestiones de las science, pero sí. Que además sí es un fenómeno mexicano, ¿no? En algún momento leí la historia de la Mexican Wave. Creo que no empezó en México como tal, pero le dicen Mexican Wave los gringos, porque aquí abusamos como de todo lo que nos gusta, pues somos los que más la hacemos, entonces se convirtió como en un fenómeno nuestro. Pero me parece que la primera vez que ocurrió no fue aquí y alguien la robó para nosotros. Siento que seguro sí somos quienes lo hacemos mejor. Ah, 100%. Por cotejar ese dato, o sea, échenle una googleadita porque insisto que no lo tengo tan fresco, pero, ajá, sí. Ahora, bueno, fuera de ese fenómeno cultural, ¿qué pasa en el mar, no en el estadio? Cuando interactúan todos los factores necesarios para que se creen las olas. Estos factores son radiación solar, viento, gravedad y rotación de la Tierra, ¿ok? Entonces, lo primero que pasa es que el Sol echa, eso sí, sus rayitos solares pi, 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 y calienta el agua, lo que crea viento. El viento le transfiere su energía al agua y esto forma olas que van viajando a través del océano y que están influenciadas por la gravedad y la rotación de la Tierra. Y eventualmente, cuando llegan a una zona más costera, como a la orilla del mar, interactúan con la forma y profundidad y tipo de suelo de la costa a la que llegan. Que esto es súper interesante y va a explicar mucho de por qué las olas son tan diferentes en distintos lugares y lo entenderán en unos minutos más. Entonces, a detalle. A ver, primero, radiación solar. Sol, rayito de sol, llega a la superficie del mar. ¡Piu, piu, piu! Te estoy calentando, soy el sol. Ahora, el calentamiento del rayito de sol no es uniforme, ya que en el océano, pues diferentes áreas del océano absorben cantidades diferentes de radiación solar. Como en cualquier superficie de la Tierra, ¿no? Se calienta de manera diferente. Entonces, este calentamiento desigual de la superficie hace que haya diferencia en la presión del aire, porque el aire más caliente se va para arriba y el aire más frío pues se mueve para reemplazar ese aire caliente que se fue para arriba. Es decir, se crea también como una especie de movimiento circular dependiendo de las zonas de la superficie que estén más calientes y más frías. Y eso, como es pues literalmente partículas de aire, pues crea movimiento de aire que es el viento como tal. Entonces, el movimiento del aire de las áreas de alta presión a las áreas de baja presión es lo que crea los patrones de viento, o sea, la corriente de viento como tal. Este viento pues varía en fuerza, en dirección, etcétera. Bueno, en fuerza y dirección básicamente, dependiendo pues de cosas de la geografía y de la atmósfera. Después de que se forma el viento, pues al pasar por la superficie del océano, transfiere, Aquí hay efecto especial. transfiere energía al agua a través de la fricción. Y esta transferencia de energía es lo que hace que se empiecen a formar las olas. Estas empiezan chiquitas, así, pequeñitas ondulaciones que se llaman ondas capilares, porque a nosotros todo lo que sea pequeñito nos gusta ponerle capilar. Las venitas más chiquitas se llaman capilar, las olas más chiquitas son ondas capilares, así. Entonces, el viento sigue soplando. En mi efecto especial. Ah, sí. Ajá. Estas ondulaciones van creciendo y se convierten ya en olas más grandes. Y si el viento persiste, las, las ondulaciones ganan más energía y crecen en tamaño, obvio. Y pues como el viento está soplando con energía chida y la está transfiriendo chido al agua, pues las partículas de agua se empiezan a mover en estas órbitas que pueden ser circulares o elípticas, muy parecidillo, y esto se traduce en olas. Algo importante aquí es que entonces las olas no son nada más lo que vemos como en la superficie, o sea, lo que tiene como forma de ola, sino que la ola también está abajo del mar, o sea, lo que no estamos viendo, es una cosa completa. Entonces, una vez que ya se forman las olas, entendiendo que también la ola, gran parte, de hecho, la mayor parte de la ola está bajo el mar, empieza a viajar por el océano y lleva la energía, pues, de la ola, porque ya quedamos que las olas lo que transportan es energía. El agua no se mueve, ¿no? Sino que lo que se mueve es eso, la energía que va desplazando partículas de agua, pero bueno, el agua se queda ahí. Entonces va la ola. Este es otro efecto especial.
Ah, el efecto especial del fin, ya. Sí. Y al final, pues bueno, se tiene que tomar en cuenta que hay gravedad y que la Tierra está rotando y que esto, sobre todo la gravedad, está tirando el agua hacia abajo, como tira de todo, pues también jala el agua para abajo y esto crea este movimiento oscilante de las olas que Arriba abajo. de arriba abajo, que sigue mientras haya la suficiente energía que viene del viento para sostenerlo. Entonces esa Ahora, combinación de factores hace esto. todo muy bonito y entonces Ujú. ves allá como a lo lejos en el alta mar, pues eso, ¿no? Como que olita, pero que no rompe, sino que se ven como chipotillos, Chipotillos. chipotilla. Ujú. Pero ya que estás más cerca de la costa, hay lo que se llama que se rompe la ola, que es lo que suena muy bonito y se ve muy bonito y es todo muy increíble y estuve observando durante Durante 4 días horas, sin porque libros. olvidé todo mi material de entretenimiento. Exacto, sí. Pero ahí estaba el mar, excelente material de entretenimiento. ¿Por qué rompen las olas? Bueno, las olas rompen porque la cresta, o sea, lo que sale de la superficie, lo que vemos, es demasiado alto para la velocidad que trae la ola en general, que la velocidad pues la trae como debajo, ¿no? En el agua. Entonces, viene la ola como en agua demasiado rápido, empieza como a subir la cresta y de repente el agua de arriba de la cresta ya no puede moverse tan rápido como se está moviendo la parte de abajo. Entonces, se cae. Eso es que se rompe la ola, se va hacia abajo. Ajá, tal Esto cual. pasa cuando las olas llegan a la costa, ¿no? Y que tiene mucho que ver con que al ya no estar tan profundo el mar, porque pues las costas son más bajitas, están más, pues, hay arenita, ya está más bajito el piso, ya uno de repente puede pisar, mientras que si estás más adentro del mar, pues imposible, y tienes que nadar porque es más profundo. Como empieza a ser más bajito el suelo, pues empieza a chocar la base de la ola con la arena que está en el piso marino y esto las ralentiza, o sea, les va quitando velocidad. Y esto hace que como que la ola se frene, se empiece a hacer más alta y después se vaya para adelante, que es cuando eventualmente la ola rompe. Pues es como si tuviera que darse un enfrenón porque hubiera algo que lo frena. Es eso mismo, piensen en ustedes corriendo y de repente cómo frenan y que como que se les va su cuerpo para adelante. Mismo caso. ¿Y qué tan alto sube la ola cuando le da este enfrenón? Depende de qué tan fuerte está soplando el viento, cuánto tiempo estuvo soplando el viento y la distancia que viaja el viento sobre el agua. O sea, sigue teniendo todo que ver. Es como, o sea, si estás en una alberquita, por ejemplo, Ujú, ujú. y pones una mano que no se mueve en el agua y luego Sí, la otra sí, que empuja el agua justo, bueno, le mete energía, pues cuando se topa con tu mano que no se está moviendo, se crea la ola. Es sí. así. O sea, como que la parte de arriba de la ola trae un montón de energía que de repente choca y entonces se cae sobre sí misma, literal. Entonces eso, las olas rompen cuando se vuelven, em, cuando la velocidad de las partículas de agua en la cresta de la ola y excede, o sea, es más rápido que la velocidad de la parte de abajo de la ola. La parte de abajo de la ola pierde velocidad porque choca contra algo, por ejemplo, contra la arena o contra un coral, ¿no? Cosas así. Esto es una forma, o sea, esa es la manera de explicar que las olas rompen cuando la parte de arriba de la ola está yendo más rápido que la parte de abajo de la ola. Entonces, eso mueve una masa de energía que trae agua y que hace que se caiga sobre sí misma. Entonces, sí, tal cual. Así es como se forman las olas, lo cual explica por qué en diferentes playas, lugares del mundo, se forman olas de formas diferentes y porque hay lugares como ahora donde están las Olimpiadas que ayer vi de surf en Teahupo'o, que se llama, Ujú, en ujú. Tahití, que se formen olas tan buenas que al rato les vamos a explicar por qué. Ahora, siento que esa parte de las competencias olímpicas este año es especialmente peligrosa, porque entiendo que esa playa no es así una playa como suavecita para surfear y que sí es como que los atletas ahí sí están corriendo un riesgo que, por ejemplo, cuando fue por primera vez esta competencia en Japón, no corrían, porque la playa donde se hizo en Japón tenía olas como mucho más aburridas y por lo mismo la competencia fue considerablemente más aburrida también.
Pero acá sí es así, viviendo la vida loca del mundo surfo con olas Sí, peligrosas. están increíbles esas Sí. olas. O sea, yo ayer lo estaba viendo, están increíbles y además traen casquitos, lo cual me No. parece muy cute. A mí lo que más me pareció adorable fue que en la ceremonia de inauguración, cuando hay como una toma así, ya sabes, aérea, entra como dron a la parte de la playa y ves así el lugar paradisíaco donde van a surfear. Y luego hay una cámara en tierra que ve a todos los surfos. Ajá. La gran mayoría de ellos, cuando los hacía los enfocaba la cámara, hacían manita de surf. Y yo como, güey, yo pensé que era como, o sea, que no era real. Pero un montón de ellos sí era como manita de surf. Me hizo muy ¿Por qué piensas feliz. que no es real? A ver, ¿a qué surfer o wannabe surfer has conocido que no haga la manita de Es surf? que no convivo mucho ¿A con cuál, gente que hace güey? surf. Güey, a alguien, a quien sea, güey, en tu vida, así en tus 40, más de 40 años de vida, ¿has conocido a surfers o wannabe surfers o los has visto a lo lejos? Güey, todos hacen manita de Pero estos surf son profes, en no algún sé, momento, en como que algún momento. estos son como muy serios, güey, son como profesionales. Están ahí Güey, en una exacto, competencia, no sé. exacto, son profesionales, han hecho manita de surf décadas. A eso Me se pareció dedican en adorable. su vida. Güey, me pareció lo máximo. Fue como de, qué maravilla. Fue como si vieras a bailarines haciendo manitas de jazz. Hasta hay un emoji de manita de surf. Amo todo el concepto de manita de surf, lo amo. Bueno, pasando a lo serio. Se sabe, porque no todo es misterioso en relación con las olas, que el momento en el que una ola se rompe es cuando está en agua que tiene una profundidad, perdón, cuando está en agua que tiene una profundidad de 1.3, la altura de la ola, o sea, profundidad de 1.3 veces lo que mide la ola hacia arriba. En una playa que tenga una pendiente gradual, como una rampita que se vaya haciendo de lo más bajito a lo más profundo poco a poco, O sea, las que no te entonces, asustan, las que vas ajá, de esas que caminando y es puedes como, caminar, ah, sí. todavía toco, todavía toco, todavía toco. Ajá. Esa, ahí una ola se va a derramar, va a romper más lentamente cuando llega a esta profundidad de 1.3 su altura. Pero si estás en esas playas de que dos pasitos y pum, te hundes de repente y entonces te da la angustia y es como de, no me siento segura y entonces nadas a la orilla otra vez a que te den las olas en el piso nada más. Cuando pasa eso y hay como esta transición abrupta de agua profunda a agua somera, como por ejemplo cuando hay acantilados o arrecifes altos, etcétera, entonces las olas se rompen más rápido y tienen como más, son como más huecas. Ya hablaremos también de eso, de cómo toman distintas formas las olas según la superficie en la que rompen, ¿no? Ahora, esto de que rompan, pues sí, depende muchísimo de qué tan rápido se empiezan a hacer más lentas. Ujú. Pero también depende de otras cosas, o sea, como por ejemplo del viento, porque mientras durante más tiempo sople el viento o más lejos pueda soplar sin ser interrumpido, las olas van a ser más altas, pues porque está transfiriendo más energía de continuamente. Entonces, por ejemplo, viento que sopla por una hora a más o menos 55 kilómetros por hora durante 1000 kilómetros, va a generar olas de más o menos 0.7 metros, o sea, olitas en Sí, realidad. chiquis. Sí. Pero si este mismo viento, o sea, de 55 kilómetros por hora por 1 kilómetro, sopla por más tiempo, o sea, no nada más por una hora, sino por 2 días continuos, va a generar una ola de más de 10 metros. Eso es una olota. Sí, O sea, eso es sí, sí, es una muy ola alto. de más alto que una casa de 2 pisos. Entonces, fue igual la velocidad del viento, fue igual la distancia, pero lo que cambió fue lo ininterrumpido que estuvo soplando, ¿no? En vez de una hora, 48. Ahora, claramente, con lo que le hemos descrito a ustedes en esta primera parte del programa, van a creer que las olas solamente son producidas por la interacción de esos cuatro factores que mencionamos, que tu viento, que tu gravedad, que el sol, que etcétera. Pero esto también lo sabemos porque hemos visto hasta películas al respecto. Hay otras olas que no son ocasionadas por el viento. La actividad sísmica, que en nuestro planeta hay mucha, puede causar muchas olas muy grandes con una longitud de onda muy amplia que se conocen como tsunamis.
Y, Tsunami. y vamos a hablarles mucho de ellos, pero solamente queremos reconocer desde ya que sí hay otros factores, principalmente la actividad sísmica, que causan que se desplace mucha agua de un lugar a otro. Y pues las mareas que principalmente son formadas por la gravedad, pero que ahí entra la interacción de los otros factores también. Luego hay unas olas misteriosas y terroríficas. Si Mega ustedes tienen terroríficas, TikTok, mega güey. mega terroríficas son estas olas del Mar del Norte. Bueno, también ocurren en otros lados, pero sobre todo en el Mar del Norte y sobre todo ahí la gente las graba, que no están en la costa. Porque todo lo que estamos explicando hasta ahora es que la ola para romper tiene que encontrarse con algo que la frene y entonces se caiga sobre sí misma y eso solo ocurre pues si hay costa, ¿no? O sea, como algo que ahí la impida su paso. Estas olas gigantes horribles, que además le ponen siempre una canción como de vikingos ominosa, o sea, no ocurren en la costa, están como en medio del mar y son gigantes y dan mucho terror. Estas olas a las que se les conoce como ola monstruo o ola gigante, muy literal, se forman durante tormentas. Pueden ser muy grandes, o sea, como de más de 20 metros hasta 30 metros, y además son bastante impredecibles. Entonces, justo en estos videos de TikTok se ve cómo de repente está como un barquito que ni siquiera es tan chiquito, pero como de repente ves la ola gigante, se ve como un mini barquito, como una pared de agua horrible. Esto no se sabe exactamente qué las causa, pero se cree que se forman, que tienden a formarse cuando hay marejadas. O sea, cuando hay como una serie larga, o sea, de olas largas y continuas que se forman en el océano, pues por el viento, que no están rompiendo. Y entonces, como cualquier onda, cuando las ondas se juntan en la cresta, se vuelve una cresta más grande. Entonces, si hay mucha marejadita en el mar y de repente empiezan a coincidir en las crestas, se empiezan a formar crestas más grandes, es decir, olas, y eso se piensa que es lo que formaría a estas olas monstruo del Mar del Norte. Siento que todo esto es como la escena en Interestelar cuando fueron a ese planeta a perder el tiempo de esta maniobra nos va a costar 10 millones de años y entran al planeta del mar y entonces ves como una pared gigante los está así amenazando y tienen que irse antes de que se estrelle contra Ajá. ellos. Siento que es como esa la angustia que te daría como verla. Están Porque horribles literal, esas olas. pared. Ujú. Ay, Sí. sí. No, zafo, zafo, zafo. A mí las olas no me encantan. Sapo ser marinero del Mar del Norte. Güey, ¿sabes hacer cualquier cosa que signifique vivir entre olas así profesionalmente, incluyendo surfer olímpico? Las olas gigantes monstruo no son el único peligro al que uno se enfrenta a cortesía de la actividad de todas las cosas que producen las olas. No, Hay porque más más tendrías que estar peligros en el Mar del Norte para enfrentarte a eso. con mucha a muy entrado, o sea, no en la orillita, nada más que quede como en Ajá. el piecito. Sí. Pero no, pues, ya hablamos de lo que pasa cuando las olas llegan a la tierra. Pero una vez que llegan a la tierra, el agua tiene que regresar. O sea, no se queda ahí. El agua regresa hacia adentro del mar y tiende a hacerlo, porque así es la física, chavos, en las zonas en las que es más fácil regresar, donde hay cosas que le estorben menos. En brechitas, depresiones que hay entre bancos de arena, cerca de muelles, cerca de rompeolas. Ahí como que el mar dice, me encanta, voy a regresar por ahí, Pues toda el como agua que todo, se ¿no? movió. Es como si tú te haces bolita y es como hacia dónde te vas a mover, pues hacia donde haya una depresión, una bajadita. Pues sí, hacia donde sea más fácil, donde Sí, uno tenga que hacer ajá, menos esfuerzo. La ley ajá. de vida. Sí. Ujú. Ahí, cuando el agua se va por ahí, se forman estas cosas que a todo mundo nos advirtieron de chiquitos y chiquitas, que es la resaca, Ujú. la corriente de resaca, que es bien peligrosa la corriente de resaca, porque entonces el agua, cuando llega, o sea, cuando ya rompe en la costa, llega a la costa, pierde energía y pierde momento, o sea, como el impulso, ¿no? Entonces tiene que regresar al océano. Cuando empieza a regresar el océano, entonces se forman como unas, como eso, como se va como por depresiones, por donde le es más fácil, eso empieza a formar como unas especies de túneles, de corrientes literalmente, pero que son muy angostitas. Entonces va mucha agua por una cosa muy angostita, lo cual quiere decir
que hay mucha energía ahí puesta en poco espacio. Estas corrientes, para fortuna de los nadadores y surfers y salvavidas y toda la gente que está tratando de no morir en el agua o de que otra gente no muera en el agua, afortunadamente para todos nosotros suelen tener una textura distinta o un color distinto que el agua que está alrededor, porque funcionan como una especie como de ríos dentro del mar Sí. que tienen color o textura distinta y que pues esto es porque también están moviendo muchas cosas por la velocidad que mencionaba Lita, por esta característica de que van como por un embudo. Entonces mueven arena, mueven organismos marinos, mueven material y por eso Y pues mueven tienen gente. estas, mueven gente Si hacia la hay gente, la muerte, mueven gente. hacia su temprana muerte. Sí, y para uno no exponerse al peligro, pensar en esto, ¿no? Que estas corrientes generalmente se forman en regiones que tienen menos olas. Es como la región del sándwich, como el rellenito del sándwich entre regiones que tienen menos olas y regiones que tienen más olas. Piensan así como una parte del mar que está suavecita y una parte del mar que está más loca y que hay como un canalito en medio por donde está regresando el agua en, así, chinga. Entonces, Y fíjense, fíjense. según yo sí se ve mucho, porque justo se Sí, sí se ve ve, como sí el se ve. sándwich literal. O sea, Sí, se el ve como sándwich. se ve como la curvita de las Sí, olas, se ve como una curvita más chiquita de olitas muy chiquitas, y ahí se ve como, y hasta sí, se ve como más espuma y así. 100%. Se mueven súper rápido. O sea, esta resaca se puede mover mucho más rápido que un nadador olímpico, que nadan muy rápido. Lo Nadan más sabemos rápido que porque todos nosotros. los hemos visto ayer y antier y en los días anteriores en la tele. Esta es una época excelente para poner eso en perspectiva. Entonces, si una corriente de resaca puede ganarle en velocidad a un nadador olímpico que tienen como de capacidades extrahumanas, obviamente a ti y a mí también. Ah, no, Entonces, no. Güey, cancelado. sí, y a todos los que nos están escuchando, a menos que haya aquí Sí, una nadadora o nadador olímpico, por favor, coméntenos, pero si no, que es bastante muerte. probable, Muerte y destrucción. fuerte discusión, porque además, si intentas nadar contra esta corriente, no lo vas a lograr, o sea, va mega rápido, va Güey, súper rápido. o sea, es un dicho. Es literal, es que es como si estuvieran nadando a contracorriente. O sea, hay un happening en la cultura popular que dice que que describe las cosas más difíciles como que estás nadando contracorriente. Esto ya no lo debería de estar sugiriendo desde ahí. O sea, La cosa es que además, como se forma como un río en el mar que va en dirección opuesta, o sea, que va hacia el mar, y que pues sí, cuando está en la costa lo ves, pero si estás adentro del mar no lo ves. no. Solo lo sientes. Y Sí, es lo que sí. te empieza a meter más y más en el mar. Y entonces empiezas a querer nadar hacia adelante y te cansas y te ahogas. Lo que hay que hacer, que esto también según yo es conocimiento popular, es Sí. no tratar de nadar o sea, como en línea recta hacia la costa, sino tratar de nadar paralelo a la costa, de modo que te salgas de la corriente de resaca, no te canses y entonces cuando ya estés fuera de la corriente de resaca, ya puedes nadar hacia adelante o puedes gritar auxilio y que alguien te venga a ayudar. Si es que estás en una playa donde hay gente que te puede ayudar, porque luego en playas mexicanas, sí, salvavidas es un concepto que es un caramelo con un agujerito en el medio que sabe rico, como acidito. No es gente que te salva la vida si estás en una corriente, sorry, pero casi no hay. En este año que fui a Mazatlán a ver el eclipse, hubo happening de ahogación. No ocurrió en muerte, pero justo se metió un güey, se lo llevó la corriente, no se podía salir, como que no se, o sea, estaban como muy fuertes las olas, y entonces no se podían meter los salvavidas, o sea, no podían llegar al mar. Hasta No. que llegó uno con esos como motos de agua, y entonces fue como, Ah, lo sacó, pero para ese momento ya había otros que lo habían intentado salvar antes, y entonces el drama fue que los salvavidas no se podían salir, y la tuvieron que moto ya salvar se a había ido y no todos. había más motos. No, Pero güey. además, ¿cómo salvas a los salvavidas si los salvavidas son los que salvan? Pues, o sea, ya no había nadie más que En pudiera salvarlos. en el organigrama de la salvación. Ya habían llegado hasta arriba. Fue un ratote, sí, todo el mundo se No, asustó. Además, está llenísima la playa, obviamente, porque eclipse. Entonces, todo el mundo claro. estábamos como viendo así de chale, ¿queremos a ver a alguien morir? Ojalá Güey, no, pero no. vaya fin de semana ajetreado que fue ese del eclipse, al parecer. Sí, sí. Mm. Bueno, Entonces aquí, ahora sí vamos a hacer una pausa. exacto.
Sí, regresamos ahorita a contarles más curiosidades de las olitas del mar. sí, Pues vamos a continuar hablando de cosillas de las olas del mar. sí. Como por ejemplo, esto podría sonar muy trivial, pero no lo es tanto. No, ¿Por qué al romper le salen burbujas y se ven blancas tan hermosas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? es no tan difícil una vez que sabes la explicación. Sabes como de, pues sí tiene todo el sentido. A ver, como la mayoría de las olas se crean porque el viento está como soplando por encima de la superficie del agua, pues esto genera fricción, ¿no? El viento va generando fricción que va juntando agua y convirtiéndola en las olas que se van haciendo más altas conforme van llegando a la orilla. Conforme van creciendo en este movimiento, se van volviendo más inestables porque tienen la fuerza de gravedad jalándolas justo de sus puntos más altos y a la vez más débiles. Y esto hace que cuando las La olas por crestilla. fin, ajá, la crestilla, cuando la cresta de las olas por fin se rompe en una masa de gotitas y de burbujas que lo que hacen es reflejar la luz para todas las direcciones y esto es lo que crea la cresta famosa blanca de las olas, que sea como toda espumosita, como... Y blanca, porque justo como la luz está reflejada hacia todas direcciones, es como un prisma máximo, pero en la parte en que ya es todo blanco, ¿no? Sí. O sea, en la parte en la que si tienes tu circulito ese de colores y le das vuelta y se ve blanco, es eso. Qué Ahora, yo hermoso. siento que cuando yo voy a la playa, no es como, ¿por qué las olas eran blancas en la punta? Como que intuitivamente se te ocurre por qué podría ser. Pero lo que sí me rebasa es, si vas a una playa y estás como justo en la parte de la playa, pon tú que te quedas en un hotel a pie de playa y justo enfrente de tu hotel está horrible el mar y no te puedes meter y ves que como 4 hoteles más hacia la derecha está perfecto y las olitas son suaves y es como de, güey, ¿por qué? Es la misma playa, ¿por qué hay lugares donde hay muchísimas olas horrendas y muerte y destrucción? Y otras es como de, vine a la Riviera Maya y estoy como en una alberca y no, y es como Separado de, por 100 metros, ¿no? claro, ajá, es como de, güey, qué injusticia máxima. ¿Por qué? Bueno, pues las olas rompen diferente por diferentes razones, pero la principal es, como ya les dijimos, la topografía del suelo marino. Entonces, una ola como las olas de Teaujupo, las de Tahití, las de las Olimpiadas, estamos haciendo manita de surf, Maldita sur. que son consideradas, bueno, pues por eso están en las Olimpiadas, o sea, son perfectas para hacer surf de túnel, o sea, como esa ola que hace como un túnel, tal cual, como barrilito. Esas olas pasan de ir de aguas muy profundas a aguas muy someras de manera casi instantánea. Entonces, eso hace que casi, o sea, que la fricción que se está generando al hacer las olas, de repente, o sea, como que se va haciendo fricción, 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 va creciendo la cresta de la ola y de repente es como que las paran en seco. Entonces, eso es lo que crea este túnel o barrilito tan hermoso si eres un surfer. Es como cuando estás manejando, hay de donas, o vas frenando suavecito hacia el semáforo, o el baboso enfrente de ti se enfrenó y entonces tú das un enfrenón, Y entonces estás te para echas para adelante. adelante como violentamente, eso es lo que pasa. No había como nada que las estuviera deteniendo suavecito, entonces cuando llegan a enfrenarse, pues como que ¡wuep! Se van como haciendo como justo un tunelcito perfecto. Si van frenando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, como trenecito así, es porque estás teniendo como una pendiente muy estable, así plaquita continental que se extiende en una diagonal chiquita hasta profundo en el mar, pues hace que las olas se vayan frenando conforme se van moviendo a la costa en una transición lenta que resulta en un rompimiento mucho más suave que si hubiera esta cosa de que vas caminando 2 pasos y ¡pum! Te hundes. Eso es lo que causa las olas que son muy altas y como muy bien formaditas. Por ejemplo, en Teajupo, ahí en Tahití, hay una barrera de coral, que eso es lo que hace que es como que va el mar profundo y de repente se topa con coral y entonces Y, se crea la ola. y hace que sea muy peligroso que los surfos se caigan de la tabla porque hay coral y el Por eso coral traen es sus casquitos. como una barrera de picos que raspa.
Y en cambio Sí, las otras, hay unas muy padres que pueden buscar en el YouTube porque sí están muy chidas, de las que van como gradualmente, pero que además por otras condiciones como del viento hace que sean muy largas. Por ejemplo, en un lugar en Perú que se llama Chicama, se ven muy locas porque se ven como líneas paralelas que duran además varios minutos. Entonces esas también sirven para surfear, pero no surfear de barrilito, sino más bien el surfear que vas como como largo. paradito y Sí, como y se va moviendo así. Ajá. como surfo de principiantes. Pero se ven increíbles, se ve muy loco porque sí se ven como líneas paralelas casi perfectas de olas que duran y duran y duran y duran. Ahora, Chicama no es como se llama el restaurante peruano rico de Puerto. O vi, pero ahí no hay Sí. olas así, No, no. En Puerto hay olas de otras que sí son como de surfo intenso. mortales, Muerte y destrucción. una Nunca nadie mortal. ahí. Sí. Puerto Escondido, no surf, sí comer comida peruana en restaurante Chicama. Esas son Aunque ese, las aunque instrucciones. ese restaurante también existe en la Roma, no tienes que irte a Puerto Escondido a vivir el terror que ahora es. Sí, es un terror. O sea, Sí. sí, ya creció mucho y O muy, sea, digo, la muy. Roma también es un terror, pero Ah, sí. fácilmente puedes llegar en 20 minutos a otro lugar. Claro, vas, comes y te largas a donde no sé, Ajá, a donde no exacto. cuestan en dólares las cosas. Ajá. Sí. Pero Bueno, bueno, regresando a las olas. sí. Como dependen de la topografía del suelo marino, eso quiere decir que si la topografía del suelo marino cambia, la ola también puede cambiar o incluso pueden desaparecer, como dice la canción. Bueno, y a mí qué me importa, diría uno. O sea, a mí si las olas de un lugar dejan de existir o cambian, me vale. Pero si uno es manita de surf, sí importa, porque pues, Bueno, y también importa por otras cosas que bueno, ahorita bueno, vamos a claro, claro. decir, pero Sí, pero por ejemplo, les vamos a contar la historia de un lugar en particular en Europa que se llama el pueblo de Mundaka, que está en Spain, y que era un lugar donde había mucho surfo que iba a disfrutar de lo que se conocía como la ola de Mundaka. muy ¿Por famosa qué? ola. Muy vamos a hablar. Porque es una ola zurda, así se les llama, porque en vez de ir hacia la derecha, rompen Hacia hacia la la izquierda. izquierda. Y, güey, se calificaba como una de las top 10 olas del mundo, o sea, así de intenso. También porque formaba un tunelito muy bonito. Muy O sea, bonito. un túnel de 4 metros en el que fácil puedes ir como adentro y estirando la Horas manita tocando la tocando ola. la Eso sí se me ola, antoja cañón, ¿eh? manita de Por surf. más de 300 metros, que es un buen. Es que, claro, tú vienes de no solo haber ido a la playa, sino ver el surf en los Olímpicos. O sea, Y, entiendo y- y perfecto ver, este y ver gente programa. y ver gente surfeando en la playa a la que fui. Digo, no lo hacían tan Entiendo. bien, pero igual se antoja. Este programa está dedicado al surf, manita de surf. No, está dedicado al mar. Bueno, pero ¿qué pasó? En 2005, la gente tonota hizo una cosa súper mensa, que fue que como que drenaron la boca del río local y al hacerlo dañaron el banco de arena, que era justo donde rompía la ola para hacerla tan bonito, y ¡pum! Desapareció la ola Mundaka. Desapareció. Desapareció, no más, no Y más. la cosa es que a ese pueblo de Mundaka, pues iba la gente a surfear. Básicamente la economía del lugar dependía del surf. O sea, hacían concursos, o sea, era una ola hiper famosa. Sí, top Entonces, 10 sí, del desapareció la mundo. ola, desapareció el surf de ahí, Y el desapareció dinerito. el dinerito, exacto. Entonces dijeron, no me importa la ola, pero sí me importa, mira, la El lana. dinerito. Entonces, revirtieron eso que habían hecho del dragado del río que cambió el banco de arena donde rompía la ola y la ola regresó. Final feliz, no lo puedo Bendiciones, creer. bendiciones, Bendiciones. bendiciones. Hay otro Eso antes, lugar. eso ha Sí. pasado en varios lugares, ¿eh? O sea, esta es Sí. como muy famosa porque era una ola muy famosa. Pues no, en Puerto Escondido pasó también que nos contaron cuando fuimos. En Puerto Escondido se dice que está pasando, en varios lugares de Puerto, o sea, no solo en Puerto Escondido, sino como en otras playitas de por ahí. En Baja California ocurrió una ola que se llamaba Harris y ya no existe. O sea, sí, sí ocurre, pues. O sea, vas y le haces algo a la costa y el oleaje va a cambiar. Claro. Ahora, les vamos a contar también de otra ola famosa, porque en el mundo hay olas famosas, hay todo famoso, hay influencers, hay gente que hace cosas que sí vale la pena ser famoso por ello, como deportistas olímpicos, pero hay olas famosas. Y hay unas olas muy famosas que se llaman las olas gigantes de Nazaret, que
Nazaré es como la capital mundial del surfeo de olas grandes, que a mí de verlas me da como un pequeño microinfarto. Cada vez que nada más veo una foto y me da como un microinfarto. Es que están cañón, o sea, son olas grandes, grande es 20, 30 metros. Ajá, o sea, What pared the de agua fuck? neta, y ves así como la tablita de surf chiquita, chiquita, Sí. chiquita, bajando como como si fuera el Superman de Six Flags, así bajando en una ola. Y es como de no, güey, no, 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 me da A muchísimo mí me gusto da verlo. entre fascinación es como una emoción que no sé Mm, qué nombre tiene. ya. Porque además, antes, durante muchos años de mi vida, tuve un sueño recurrente con olas muy grandes que se parecen a las de Nazaré. No, No pasaba nada, o sea, como que no me ahogaba nada, pero era nada más verlas, o sea, como verlas, por ejemplo, desde un hotel y verlas a lo lejos o verlas como desde la costa y me causó una angustia gigante, pero también mucha fascinación. sí. Entonces, eso me sucede. Bueno, pues las olas que angustian los sueños de Alita, en este caso en Nazaré en particular, se ocasionan porque hay un cañón subacuático súper grande que llega como, pues Como que hace un como muy cerca de embudo la del costa, oleaje. ajá, Ajá. sí, y es un embudo muy interesante porque lo que ocasiona es que mucha energía salga como una flecha hacia arriba, hacia la superficie de agua, y alcanza hasta 20-25 metros el viaje de esta energía hacia afuera. Y eso es lo que ocasiona que las olas sean tan prominentes. Y este cañón es súper largo, o sea, mide 230 kilómetros y tiene 5 kilómetros de profundidad. Entonces, imagínense, tiene que viajar un montón esa energía, pero por el efecto de embudo que hace, sale literal disparada como flecha hacia arriba y ahí va la gente surfeando en olas de 30 metros y yo infartada. Entonces, como ya explicamos mucho, pues justo la ola viene desde lo profundo. Cuando se topa con el cañón, pues justo viene como muy profundo, pero se topa cuando el cañón pues ya termina, lo que hace que la ola por debajo se haga más lenta, pero que la cresta que se fue como hacia arriba tenga como todo este impulso y entonces crezca un montón y empiece a quebrar, ¿no? Pero además, cuando llega la ola arriba del cañón, em, cambia de dirección, o sea, como que se dobla hacia el sur. Entonces, esto se combina con otras olas que no pasan por el cañón, porque pues el cañón eso mide lo que mide, pero pues hay más mar, ¿no? Entonces hay olas que no pasan por el cañón, que vienen de otra dirección y que entonces vienen dirección norte. Entonces cuando las olas que sí vienen del cañón, que vienen hacia el sur, se topan con las olas que vienen del norte y justo ocurra que sus ondas como que se juntan en la cresta, se combinan y eso crea unas olas gigantescas. Estas Muy olas, gigante, o sea, de edificio de 6 pisos, pues. estas olas son un ejemplo de que no es constante, por más que estés incluso en el mismo lugar, porque aquí pues justo la época del año es la que determina si se van a formar estas superolas o no. Ahora, sean superolas o sean olas más chiquitillas, mientras rompan, producen algo que los fabricantes de máquinas de ruido blanco y relajación previa a dormir han capitalizado, que es el Porque famoso, dinerito, porque dinerito, dinerito. sabemos que es importante, que es el ruido de las olas, que hasta hace considerablemente poco no sabíamos en realidad por qué se ocasionaba. Digo que te hace como mediano sentido, que es como, pues bueno, si está cayendo agua de arriba hacia abajo y choca, pues hace un ruidero. Pero hay más que explica el Hay ruido de las más. olas. Ujú. Cuando las olas rompen, se crean muchísimas burbujitas muy chiquitas. O sea, pero muchísimas justo en la superficie. Lo que una banda se dio cuenta hace poco con unas cámaras muy sofisticadas que pusieron para ver olas, no en el mar, ¿no? Pero en unas de laboratorio, pues, es que el tamaño y la distribución de estas burbujitas de aire es lo que determina el sonido de las olas. Esta gente hizo como una especie de equivalente en el laboratorio a la alberca de olas del Sisi, básicamente. Y Con sus metieron camaritas. con su camarita. Y metieron la camarita para contar cuántas burbujas había y de qué tamaños eran. Y de ahí determinaron que la distribución de las burbujas chiquitas, que miden menos de 1 milímetro de diámetro, es muy diferente a la de las burbujas grandes.
grandes, meaning más de 1 milímetro de diámetro, perdón. Y, oh sorpresa, que esto fue como de las cosas interesantes que descubrieron, las burbujas chiquitas y las burbujas un poquito más grandes no se comportan de la misma forma. Y esto hizo pensarle a los investigadores que probablemente es porque se crean por procesos diferentes. Dos Entonces procesos. siguieron investigando y lo que se dieron cuenta es que las burbujitas más chiquitas, las de menos de 1 milímetro, se crean en el splash. O sea, en cuando lo hace tal cual, splash, sonidos, efectos especiales, por favor. Splash. En el splash de la punta de la ola, o sea, cuando hace splash, justo, ¿no? Y que las, y que las burbujas más grandes se forman cuando la ola se está curveando sobre sí misma y entonces el tubo de aire de esa curva colapsa. Entonces, las chiquitas, splash, hacia arriba, porque, ajá, Ajá. las grandes, cuando tubo de aire, pega No hacia sé, abajo. no sé cómo hacer el efecto especial del tubo colapsando sobre sí mismo. Según yo, ese es el cuando truena, o sea, Cuando como el, truena, como, sí, ajá, sí, sí. sí. Lo que pasa es que pues terminas con el como núcleo de las burbujas creado por el tubo que colapsa, que está como puntuado por las burbujitas que caen de la cresta, que son las chiquitas. O sea, es como una combinación de ambas que está ocurriendo mientras la ola va quebrándose sobre la playa. Y si tú eres un surfer que está como abajo de la ola mientras se está rompiendo, que pasa seguido, si volteas a ver a la parte de arriba de la ola, ves estas burbujas y se ven muy locas. En las cámaras subacuáticas que a veces llevan los surfers se ve Sí, como súper tormentoso, porque pues estas burbujas están reflejando la luz para afuera y entonces desde abajo se ve como si hubiera una tormenta encima de ti muy loco y pues el ruido no ayuda, ¿no? Ujú. está padre, porque más Sí, está según yo, si padre. pones atención, sí se escucha así, o sea, sí se En escucha dos como el partes. y Sí, sí, ajá. sí. Súper sí. Ahora que lo pienso, claro que se oye en dos partes. ¿Viste todas mis reflexiones y observaciones del mar en No, estas para nada es vacaciones? queja. Para nada es queja. Ahora, esto no nada más es importante porque entendamos el sonido del mar, de las olas, Que es sino, suficientemente importante por hippie. sí, la verdad sí entenderá el cosmos, Sí. sino porque al parecer puede mejorar nuestro entendimiento científico de varios procesos que ocurren justo en la interfase entre el mar y el aire, procesos físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, las burbujitas, o sea, el mar absorbe dióxido de carbono, lo cual está bien, pero también es un mal viaje. Vayan a los capítulos de calentamiento global para entenderlo mejor. Pero bueno, el agua del mar absorbe dióxido de carbono. Entonces las burbujas del mar tienen dióxido de carbono y lo meten. Así que entender cómo son estas burbujitas y cómo están agarrando el dióxido de carbono y luego metiéndolo al agua del mar, pues nos ayuda a entender mejor cómo es la absorción marina de este gas a partir de la atmósfera. Y también, pues nos ayuda a entender qué es lo que pasa con lo que las gotitas de agua mandan para arriba. Bueno, como estos movimientos mandan cosas también hacia afuera, no solamente jalan cosas hacia adentro, mandan cosas hacia afuera. Piensen en esto, cuando las burbujitas van flotando a la superficie y llegan a la superficie, se rompen y mandan fragmentitos muy pequeños de esas burbujas, como burbujitas más chiquitas, como gotitas chiquititas, a la atmósfera, cosa que influye en la formación de nubes y eventualmente quizá también de huracanes. Además de que, pues no viaja solo el agua, muchas veces también arrastra material orgánico y bacterias de la superficie del agua para afuera y para arriba, y eso pues afecta un montón de cosas. Entonces, afecta el clima, afecta la formación de tormentas, mueve cosas de un lugar a otro, determina la absorción. O sea, sí es importante conocer qué está pasando ahí. Está muy cañón que las burbujas del mar determinen tantas cosas, porque, bueno, como hay este intercambio de gases, o sea, de dióxido de carbono entre el océano y el aire, gracias al mar y al oleaje, entonces entender mejor cómo se forman las burbujas y la proporción de las burbujas chiquitas y grandotas en las olas puede ayudar a entender mejor modelos climáticos. Ujú. Todo eso porque se les Sí. ocurrió la pregunta, ¿por qué se suenan así las olas cuando truenan? Que eso es lo más importante al final del día, porque alguien en algún lugar va a hacer una máquina de ruido blanco para que tú puedas dormir bien y va a ganar dinerito. Estas ya existen. Entonces, hay que entender que es la cosa más importante para saber por qué vale la pena invertir dinerito en una máquina así.
O mejor todavía en viajes a la playa, que es mucho más relajante que solo tener una máquina. Es bastante relajante. Es Sí, increíble estar escuchando el mar todo el tiempo, aunque esté el mar salvaje. sí. Y es porque este sonido, que a veces es muy ruidoso, nos relaja en vez de angustiarnos, cuando muchas veces los sonidos fuertes y muy ruidosos pues nos angustian en vez de relajarnos. ¿Por qué este es tan tranquilizador y duermes bien aunque esté así media tormenta? Pues al parecer tiene que ver con cómo el cerebro interpreta los sonidos, en particular si los está interpretando como si algo es una amenaza o una cosa que no es una amenaza. Un despertador es una amenaza para nuestro Sí, cerebro. O para sea, nuestro bienestar. amenaza, sí. Mal, La mal. alerta sísmica, amenaza. Güey, Alguien mal. gritando, amenaza. Son cosas que el cerebro, como dice amenaza, no las puede ignorar. O sea, porque hay algo que hacer ante esta amenaza. Sin embargo, otros sonidos, a pesar de que puedan ser muy fuertes, como el viento, la lluvia o las olas, como que dice, no hay problema. Así que lo que estamos viendo es que el volumen no es lo que tiene que ver. Es el tipo de sonido. Hay cierto tipo de sonidos que prenden el sistema de vigilancia del cerebro y es como, "Ay, güey", y te despiertas. Pero si es, aunque sea justo la tormenta súper ruidosa, si tu cuerpo lo percibe como esto es normal, no me va a hacer nada, puedes dormir perfecto a media tormenta si estás en un lugar seguro y tu cerebro no se siente amenazado. No importa qué volumen tengan las olas, porque nuestro cerebro procesa de manera distinta la información del ruido que percibe amenazador con el que no percibe amenazador. Tiene que ver no tampoco con cómo va cambiando el volumen, porque justo en las olas del mar, pues no son uniformes, o No, sea, no es hay como constante. y de repente Ujú. una olota, ¿no? O sea, hay volumen de repente mucho más alto, pero va como increciendo. O sea, a pesar de que de repente haya una ola más fuerte, con volumen más fuerte, como que ese volumen fuerte va aumentando de manera suave en intensidad. Un grito o la alerta sísmica no aumenta de manera suave en intensidad. O Pues sea, luego, aumenta de luego a manera 100. exacto, de 0 a 100 es Ujú. estrepitoso, es instantáneo. Entonces, eso es lo que han investigado, que es lo que diferencia a los sonidos relajantes de los sonidos cero relajantes y estresantes. Cómo van subiendo en intensidad independientemente de cuál sea su volumen. Esto lo vieron haciendo un estudio de los mala onda, que la gente se presta para sufrir. Y básicamente pusieron a gente a dormir y después vieron qué sonidos los hacían despertar de manera más grosera. Y vieron que aun cuando estén a volúmenes bajitos, como incluso de 40 decibeles, que puede ser como un susurro, las alarmas de equipos de hospitales, porque el experimento lo hicieron en un hospital, las alarmas del equipo del hospital que los rodea despertaba a los participantes del estudio el 90% de las veces en un sueño, en etapas de sueño ligero, y el 50% de las veces más o menos cuando estaban en etapas de sueño profundo. Mientras que sonidos más fuertes que podían llegar a niveles de, están gritando en el oído 70 decibeles, como de helicópteros que vuelan, tráfico normal que está fuera del hospital, eso no despertaba a los participantes tan seguido como los despertaban las alarmas, los teléfonos que suenan en la mesita de las enfermeras y hasta conversaciones que están teniendo afuera de tu cuerpo que pueden ser suavecitas, pero aún así como antes no había ruido y pasan como dos doctores hablando, por más que están hablando suavecito, los despertaban. Ujú. Entonces, lo que parece ser es que nuestros cerebros están hechos para responder a sonidos que vienen de la nada, porque en general, sonido que viene de la nada significa mal. Peligro, Peligro, danger, mal, nos vamos a morir. muerte, destrucción. Y esto probablemente venga pues desde antes de que somos humanos y lo compartimos con otras especies, sobre todo de primates, que justo las cosas que hacen de sonido para dar una alarma de que todo está mal, pues son como gritos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, son sonidos que salen de la nada. Ahora, fuera de su frecuencia, el tipo de sonido no amenazador que es, etcétera, otra cosa que hace que el sonido de las olas y estos sonidos no amenazadores sean relajantes es que pues tapan muchos otros ruidos que podrían ser red flags para nuestro cerebro y que podrían despertarnos porque estamos como vigilantes. Es de, no, no,
vamos a enmascarar otro tipo de ruidos que podrían alertarnos y simplemente, mira, como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor. Bendiciones. Que ahí es donde está el dinerito. Ahí está el dinerito. Ujú, sí, sí. Y bueno, como último tema de este programa, vamos a hablar de las olas más malviajantes, yo creo. Compiten con las del Mar del Norte, pero siento que estas están más de muerte y destrucción, que son los tsunamis. Ah, güey, además, insisto, ha habido películas. Esa película de la familia que se pierde en el tsunami y luego se encuentra basada en una historia real. La película es una Yo hueva, no la pero vi, la parte del tsunami sí es como de, ay, Dios mío. O sea, esa yo parte no sí la es un vi, shock. pero me Puedes ver los acuerdo de ese videos, tsunami. claro, Cambió, o sea, porque es real. el temblor que dio al tsunami cambió el eje de la Tierra. Y fue, pues sí, la devastación fue mucha. Sí. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue realmente lo que pasó que hizo que Naomi Watts sufriera durante 2 horas en pantalla? Y el novio de Zendaya, ¿cómo se llama? Es el niño. Tom Holland. Ajá, es el niño. Pero era un niño niño, ahí sí era Era como un niño. bebé de brazos casi. Sí. Bueno, pues Maravilloso. los tsunamis son olas que son producidas por temblores, por sismos que ocurren en el océano o cerca de debajo del océano. O también puede ser como erupción volcánica que también causa un movimiento sísmico. O también puede ser porque de repente que tienes un fiordo y se cae un cacho de fiordo de 5 kilómetros de diámetro Historia o real cosas así. también. Sí, 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 o sea, cosas Ujú. muy grandes que caen en el agua y pues como si avientas una piedra en el agua causa olas. Los tsunamis más frecuentes pues son los de los terremotos, ¿no? Que ocurren abajo del mar. Son, son muy poco frecuentes, o sea, no hay tanto tsunami en el año, o como hay otros desastres naturales o peligros, como los huracanes o como fuegos que sabemos que todos los años hay y hay varios, los tsunamis pues no, o sea, como que es muy de vez en cuando. Sin embargo, el impacto de los tsunamis es gigantesco, o sea, porque más pues va hacia todas direcciones, como ahorita vamos a contar, así que puede tocar costas de muchos lugares. Y si llega a lugares donde hay pues población, destruye masivamente cañón. Entonces, por ejemplo, según las Naciones Unidas, 58 tsunamis de los que se tiene registro han cobrado la vida de 260,000 personas, que es más o menos 4,600 por cada tsunami en el último siglo. Eso es más que cualquier otra cosa natural que haya causado muerte de gente. O sea, son muy poco frecuentes, pero cuando pasan, muerte y destrucción máxima. Lo que les mencionábamos hace rato es que las olas de tsunami no se forman por los mismos mecanismos que se forman las olas normales. Las olas de los tsunamis se forman cuando hay estos movimientos que describió Alita, un terremoto submarino, una erupción volcánica, un como derrumbe, ya sea de algo dentro del agua o algo fuera del agua que aventó cosas hacia adentro. Cuando estos movimientos desplazan, al ocurrir una gran cantidad de agua, pues la energía de ese desplazamiento tiene que ir para algún lado, no se queda ahí en el mismo lugar donde donde ocurrió el fenómeno. Entonces se mueve y al moverse genera una serie de olas. Ahora, a diferencia de las olas creadas por el viento, donde la energía pues está principalmente como en la parte de la superficie del mar, como que ahí vive y ahí se queda, la energía en las olas de los tsunamis se extiende a través de toda la profundidad del océano y por lo mismo también pues desplaza muchísima más agua que la que se desplaza en una ola creada por el viento, o sea, una ola tradicional. Eso está muy cañón. O sea, es eso. Imagínense tirar una piedra en un cuerpo de agua. Es esas olas que se crean hacia todas direcciones. No nada más hacia todas direcciones como es en la superficie, sino por debajo también. Eso es lo que hace que la energía de los tsunamis sea tan, tan alta. Porque entonces viene desde el fondo del océano tal cual. Entonces, ¿qué tan profundo se creó el tsunami? O sea, por ejemplo, ¿dónde fue la falla, dónde fue el temblor en el lecho marino? ¿Qué tan profundo estuvo? Es uno de los principales factores que determinan qué tan rápido se va a mover, porque pues, es más energía si está más abajo. Entonces, pues eso, así es como se calcula la velocidad y es como entonces pueden dar las alertas de va a llegar en 5 minutos o va a llegar en media hora, ¿no? Porque tiene que ver con la profundidad
y lo multiplican esto por la gravedad y, bueno, fórmulas matemáticas. Entonces, en promedio, los tsunamis tienen una velocidad de 700 kilómetros por hora. Esto es muchísimo más rápido que una ola típica. Una ola típica se mueve entre 15 y 50 kilómetros por hora. Entonces, esto es más de 10 veces más. Sí. Y en comparación con objetos creados por el ser humano que se mueven bien rápido, es básicamente la misma velocidad que alcanza un jet cuando vuela en el aire. Y pues por lo mismo pueden atravesar distancias súper grandes en muy poquito tiempo. Y como tienen una longitud de onda muy grande, pierden muy poca energía en su trayecto. O sea que eso que las hace todavía más peligrosas. Y como para sumarle al mal viaje, no es tan fácil detectarlas porque cuando las ves en el océano abierto, las olas de tsunami pueden hasta verse chiquitas. Tipo que un barco podría no detectarlas si está pasando por abajo de ellos, si es que está Pues muy es que eso, en la como su profundidad. longitud de onda es muy grande, es como Mm, una ola que apenas sientes, ¿no? O sea, como que exacto. como una joroba muy amplia. Ujú. Exacto. Pero cuando se acerca a la Tierra y el suelo del océano se va volviendo cada vez menos profundo, toda la energía de la ola que se extiende a muchos metros hacia el fondo, porque viene desde el fondo del océano, pues se empieza a comprimir y el agua que se desplaza tiene que ir a algún lado y el único lugar al que puede ir porque hay suelo que le está estorbando abajo, pues es hacia arriba. Entonces, las olas se van haciendo más altas y más altas y más altas conforme se van acercando a la orilla. Otra cosa que las diferencia de las olas típicas es que en general las olas de los tsunamis no forman una cresta y no rompen como las olas pues, normales que vemos en el mar, ¿no? Sino que lo que más bien hacen es crear como una pared de agua continua, o sea, que se mueve a 700 kilómetros por hora y que entonces empieza a inundar la costa y a desplazar con toda esa fuerza todo lo que haya. O sea, es como si el mar literalmente se hiciera más amplio. O sea, como que el mar se mete muchísimo y a muchísima velocidad hacia la tierra. Entonces esto obviamente pues crea un montón de desastres porque crea inundaciones y corrientes súper fuertes que arrastran con todo. Los videos de tsunamis que hay son muy impresionantes por eso. Me gusta. Sí. Ahora, si usted quiere saber dónde hay más riesgo de que le agarre un tsunami si está de visita, pues pensando en que se deben principalmente a movimientos sísmicos, la gran mayoría de los tsunamis pasan en el lugar de la Tierra donde suele haber más sismos y actividad volcánica, y que tiene un nombre muy de catástrofe y apocalipsis por lo mismo, que es el anillo de fuego del Océano Pacífico, del que ya también hablamos en algún Mandarax. Y como es tan geológicamente activa esa área, pues ahí hay mucha erupción volcánica y mucho sismo que ocasiona mucho tsunami y mucha destrucción. Está muy cañón. Sí, Sí, es de terror máximo. sí. Y ya nada más, así como cereza del pastel, antes de pasar al pilón para Patreons, les vamos a platicar muy rápidamente de cuál es el tsunami más grande del que se tiene registro hasta ahora, que es como de terror extremo, máximo. Zafo, súper zafo, mega zafo. Este ocurrió en 1958 en una bahía que se llama Lituya, en Alaska, que búsquenla en internet porque es una bahía muy bonita y como muy cerradita, justo. Mm, O sea, mm. como esas paradisíacas que se ven luego en países nórdicos, nada más que está Sí, en Alaska. Entonces, un día hubo un temblor, ahí, por ahí. Y lo que ese temblor provocó, entre otras cosas, es que hubiera un deslizamiento de rocas, de muchas rocas, o sea, de 90 millones de toneladas de roca, que cayeron en la bahía chiquita cerrada, que tenía agua, pues, ¿no? sí, sí. Entonces, esto es equivalente a si 8 millones de camiones de cascajo hubieran tirado al mismo tiempo ahí el cascajo. Como se describe el evento es como las peores pesadillas. O sea, primero el temblor ya estuvo mega fuertecito, pues de 7.8 y duró varios minutos. Entonces, primero
temblor loco de varios minutos. Luego como una especie de explosión, que fue como cuando se rompe el pedazo del glaciar que se desprende, y la imagen de ver como el glaciar ese como tirando un pedazo gigante hacia el mar, y luego una serie de olas gigantes que además estaban salpicadas de pedazos de hielo del glaciar que se rompió, no era nada más agua, era agua como con picos de hielo saliendo, que iban a toda velocidad por la zona de la superficie de la bahía. O sea, un pescadorcito que está en una lanchita que le agarró la ola, dice que se acuerda de que su barquito así como que subió y él podía ver los árboles desde arriba. O sea, como de en vista aérea, podía ver los árboles de abajo. Ay, no, 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 O no, sea, no. los árboles de algo que mide más de 500 metros, pues, o sea, Sí, sí, es como el sí. peor parque de diversiones del mundo. El peor, el peor. Sí, No, obviamente desapareció gente, se destruyeron todas las construcciones que estaban por ahí. No, lo bueno es que no estaba tan catástrofe. poblado, entonces No. tampoco fue como mucha muerte ni destrucción, porque no había cosas que matar ni destruir. Pero, o sea, esta bahía, digamos, que es como un cuenco muy profundo, tiene una elevación, o sea, desde el nivel del mar de 200 metros. Lo que se sabe, midiendo como cuál fue, hasta dónde llegó la ola y destruyó como los árboles, el bosque que había justo en la parte de arriba, es como se calcula el tamaño de esa ola. Y el tamaño es nada más y nada menos que de 524 metros. Más alto que yo creo que casi todos los edificios de la Ciudad de México. Bueno, no, que Mítica no. ¿Cuánto mide Mítica? Ese es el edificio más alto. Es que este es como más o menos la altura del Empire State y según yo, Mítica es más alto. Lo buscaré mientras explicas lo siguiente. Una googleadita. Ahora, Exacto. eso pasó hace ya muchos años y es muy impactante que desde el espacio todavía se puede detectar el daño que ocasionó el evento. O sea, como que la línea de daño que hizo la ola cuando chocó contra el bosque todavía se ve. Hay áreas como más verde clarito cerca de la orilla, que quiere decir que hay bosque más joven que creció después, y la parte de atrás después de la línea de golpeo de la ola pues es verde más oscuro porque son árboles más viejos que no fueron afectados por el tsunami. Porque cuando pegó, pues se llevó todos los árboles que había en su camino y quitó toda la vegetación. Fueron como 4 kilómetros cuadrados de bosque que se echó la ola, pero de la que no quedó nada. Entonces ahora puedes ver como los arbolitos en crecimiento desde el espacio. Mítica mide 267 metros. O sea, esta ola fue casi el Dos doble míticas. de Mítica. Ajá. Vaya, vaya. Es de las más altas de México. O sea, el edificio más alto de México está en Monterrey, que es la Torre Obispo, y mide 304 metros. Sí, según yo de la CDMX Mítica hizo mucho esfuerzo para ser el edificio más alto. Entonces, dos míticas. Dos míticas. Wow. Imagínate, güey, ¿no? Entonces, bueno, este es el programa hasta aquí, a menos que ustedes sean Patreons. Si son Patreons, les agradecemos muchísimo. Si no son Patreons, háganse. Métanse a patreon.com/mandarax y disfruten, entre otros beneficios, del pilón. El pilón es este cachito extra que grabamos solo para estas personas y que en esta ocasión les vamos a platicar de las olas y el calentamiento global. Porque si las olas dependen de la temperatura del sol y del Y el viento y de todos viento. esos fenómenos que están modificándose, pues eso quiere decir que las olas están cambiando. Gracias por habernos escuchado. Si no quieren ser nuestros Patreons, nomás les encargamos por ahí que si nos están, por ejemplo, viendo en YouTube, nos dejen un like y un comentario. Eso nos ayuda un montón. Que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban en las plataformas de streaming y que le cuenten a las personas que conocen y quieren y a las que no también que este podcast existe y que Lo la vida de todos compartan. sería mucho mejor si todo el mundo escuchara Mandarax, porque aprendería ¿qué tanto puede morir con las olas, por ejemplo, esta semana? Eso fue lo que aprendimos. Entonces, gracias, like, subscribe, compartir, todas esas cosas. Valen mil y hasta la próxima. Chao.